serían las alianzas en firme que tienen los dos actores, que tendrían China y Estados Unidos. Más allá de eh, relaciones mejores o peores que puedan tener con distintos actores estatales o supraestatales o intergubernamentales, ¿cuáles pensáis o cuáles consideráis, por poner un poco en el mapa, que serían a grandes rasgos las alianzas sólidas de cada uno de los dos actores, tanto de Estados Unidos como de China? ¿Cuáles serían un poco, no sé si tanto área de influencia, sino, como digo, alianzas en sólido, en largo plazo? Voy a ¿Quieres tú empezar empezar, yo Ander? y Sí, sí, sí. Eso. y voy a empezar por la parte de Estados Unidos, que yo creo que es la más evidente, ¿no? Por todas las alianzas militares que tiene en el mundo y en especial en Asia-Pacífico, con Japón, Australia, Filipinas, con acuerdos también con Singapur, con muchas islas del Pacífico. Vamos, la presencia militar estadounidense en Asia-Pacífico se basa básicamente en esos acuerdos y alianzas militares. Sí que es verdad que no todos esos países son al 100%, digamos, socios, ¿no? O que irían a una guerra de cabeza con Estados Unidos, en este caso, pues contra China, evidentemente, pero hay que destacar pues, Japón, Australia, que son dos países que han seguido mucho los intereses de Estados Unidos en la región. Luego, igual, en menor medida, Corea del Sur y Filipinas, ¿no? Esos son, digamos, los cuatro principales socios que tiene Estados Unidos en la región. También la verdad que esto es muy matizable, estoy un poco generalizando porque no es tan fácil como decir que Corea del Sur es socio de Estados Unidos y va a aceptar cualquier cuestión que Estados Unidos le diga a Seúl, porque no, cada país evidentemente tiene su propia agenda y sus propios intereses. Y algo que demuestra, ¿no? Un poco esta dinámica es el tema de los misiles de largo alcance. Se especula mucho con qué países pueden albergar esos misiles de Estados Unidos en la región de Asia-Pacífico, ¿no? Porque, como ya he dicho, hay muchas alianzas militares, pero no todos los países tienen ese interés por albergar esos misiles balísticos, esos misiles de largo alcance, perdón. De hecho, yo creo que de momento no hay nadie que tenga interés por los posibles riesgos que podría conllevar que se desplieguen, ¿no? Ese tipo de armamento en sus países. Por ejemplo, si Estados Unidos convence a Japón para que permita el despliegue de misiles de largo alcance, además de otro tipo de misiles para poder contener a China, evidentemente, en caso de que estalle un conflicto, China va a tener también a Japón como el punto de mira, ¿no? Como un objetivo a atacar para poder, digamos, reducir las opciones de ataque o las opciones o las capacidades militares de Japón y Estados Unidos. Entonces, eso lo tienen muy presente muchos países, bueno, muchos no, todos los países de la región que temen una carrera armamentística regional y que prefieren, pues, prefieren no tomar parte, al menos por ahora, en esas cuestiones tan, digamos, tan importantes, ¿no? Porque eso sí que sería, eh, igual no un punto de inflexión, pero sería un punto muy importante, ¿no? Si Estados Unidos consigue desplegar sus misiles en la región. Por eso a Edu un día le comenté que el Pivot to Asia, ¿no? Utilizar todas las capacidades militares, diplomáticas y políticas en Asia-Pacífico no es tan sencillo como parece, evidentemente. Entonces eso, evidentemente tiene sus socios Estados Unidos en la región. Encima yo creo que son socios y alianzas bastante fuertes. Y destacaría, pues eso, Japón y Australia, y en segundo lugar, Filipinas y Corea del Sur. En el caso de China, aquí seguro que igual hay un poco más de debate. Yo creo que socios como tal, como los que tiene Estados Unidos, China no creo que tenga No. ninguno. Corea del Norte, alguien puede decir Corea del Norte, porque incluso tienen un tratado, ¿no? De defensa mutua de la década de los 50. Muchas veces se pasa, ¿no? por alto, pero bueno, existe ese tratado. Pero incluso las relaciones con Corea del Norte están generalmente basadas en la desconfianza. A China tampoco le interesa que Pyongyang tenga armamento nuclear y tampoco le gusta que Corea del Norte pruebe misiles nucleares, otro tipo de armamento. Entonces, Corea del Norte no creo que sea un aliado, digamos, sólido de China. Con Rusia pasa lo mismo.
Sí que es verdad que Putin y Xi Jinping siempre tienen buenas palabras el uno del otro, ¿no? De mejores amigos, de relaciones amistosas, etcétera, etcétera. Pero bueno, que a la hora de la verdad, China no todavía no se ha metido, por ejemplo, con el tema de Crimea o ni está apoyando directamente a Rusia en su invasión de Ucrania. Y lo mismo pasa con Rusia, ¿no? Moscú muchas veces no, bueno, muchas veces, pocas veces ha comentado algo sobre Taiwán, por ejemplo. Y además hay que tener en cuenta que estos países, ¿no? Los potenciales aliados de China, como pueden ser Rusia y Corea del Norte, que son los primeros que pensamos todos, tienen, digamos, una mayor autonomía militar que Corea del Sur, Japón, Filipinas. Es decir, Rusia, por ejemplo, ahora está librando una guerra contra Ucrania, que le puede ir bien o mal, pero tiene las capacidades suficientes para poder iniciar esa invasión. Corea del Norte a priori no va a invadir Corea del Sur, pero bueno, también tiene sus capacidades militares para poder defender su territorio, ¿no? En caso de conflicto bélico, especialmente porque tiene armamento nuclear. Pero en el caso de Japón, Corea del Sur, Filipinas y Australia, no tienen tanto potencial, ¿no? Para poder defenderse de cualquier ataque de un enemigo o de cualquier conflicto bélico. Entonces, dependen un poco más de Estados Unidos y también yo creo que eso explica por qué las alianzas con Estados Unidos, con sus socios regionales en Asia-Pacífico es más sólida. También porque data Sí. de, bueno, es de la década de, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, lleva su tiempo. Pero bueno, que generalmente tanto Japón como Corea del Sur, Filipinas, Australia, etcétera, 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 consideran vital seguir teniendo el paraguas de defensa de Estados Unidos porque consideran que por sí mismos no pueden defenderse o no pueden afrontar un conflicto bélico con una potencia como podría ser China. Y Corea del Sur y Corea del Norte y Rusia, a priori, sí que podrían hacerlo. Entonces, por eso yo creo que digo que China no tiene aliados sólidos como los tiene Estados Unidos. Pero también te comento una cosa, ¿eh? Yo estoy de acuerdo que la implantación específica del Pivot to Asia, de esa estrategia por la cual Estados Unidos pone el foco en Asia, es cierto que no es fácil. No es fácil porque Estados Unidos, para lograr consolidar su Pivot to Asia, lo que tiene que hacer es establecer relaciones sólidas, incluso de dominación en algunos casos, o como mínimo de coordinación, con actores que tienen una imbricación muy importante en términos comerciales con China. Que ese, por cierto, es el principal problema de Estados Unidos en su intento de recuperar la lógica unipolar. Que por mucho que tú plantees que determinados países se alineen contigo, no vas a conseguir que se alineen contra China de una manera frontal, porque China es el principal socio comercial de muchísimos estados del mundo, y si no es el primero, es el segundo o es el tercero, por una cuestión económica y demográfica de la propia China, ¿no? Y de porque la etapa en la que se encuentra la economía local, la economía nacional china, en el marco de las transformaciones empezadas por Deng Xiaoping, es la de un momento en el que la clase media china está en ascenso, y siendo el mercado del tamaño que es y con la cantidad de clase media china que está habiendo cada año, que está incrementando cada año, la importancia de China para muchísimas economías nacionales en el mundo impide la confrontación de todos esos estados como le gustaría a Estados Unidos. Lo que creo que sí que se puede asumir no como sencillo, sino como más o menos una de las pocas certezas en este contexto, es el hecho en sí del Pivot to Asia. Y se puede entender por qué. Y además ayudar a entender el Pivot to Asia te ayuda a entender por qué Estados Unidos sí tiene un bloque, sí se puede hablar de un bloque estadounidense, o un bloque pro-estadounidense, o un bloque bajo liderazgo estadounidense, y es más difícil hablar de un bloque bajo liderazgo chino. Porque China no postula tanto una suerte de idea de bloque, sino más bien una suerte de profundización de la lógica multipolar, porque es a lo que puede aspirar en el corto plazo para desgastar la lógica unipolar y la lógica de bloques o de bloque mandatario, digamos, que plantea Estados Unidos. Porque la estrategia de dominación, muchos dirían imperialista, no sé si aquí estamos de acuerdo, pero bueno, la estrategia de dominación con tendencias imperialistas que Estados Unidos establece después de la Segunda Guerra Mundial es una lógica colectiva, liderada por Estados Unidos, pero colectiva. Es decir,
intentar consolidar la mayor cantidad de alianzas posibles con la mayor cantidad de potencias regionales posibles que se pongan bajo el paraguas estadounidense, es decir, en un nivel de jerarquía inferior y por ende subordinadas, si se quiere, a Estados Unidos, o como mínimo adheridas, ojo, que no sumadas, adheridas a la lógica estadounidense como actores secundarios y a partir de ahí desplegar su capacidad de influencia. Que esto fue lo que le consiguió hacer avances muy importantes en la guerra o en la presión imperialista contra la Unión Soviética, que en parte ayudó a la desintegración del bloque soviético y es lo que posibilitó que durante la década de los años 90 y los primeros años del siglo XXI pudiéramos hablar de un mundo unipolar, de un gran hegemón que dominaba el mundo a través de un sistema de alianzas de países que, como digo, no eran meras alianzas como las que tiene China, eran adhesiones completas a la estrategia internacional estadounidense. Eso a Estados Unidos se le viene abajo en el momento en el que China tiene la suficiente capacidad comercial y por ende diplomática, porque todo eso se desprende después, la suficiente capacidad comercial como para que la mayoría de estados del mundo no puedan confrontar directamente con China, como si pudieron en un momento con la Unión Soviética. Esa es la principal diferencia. En ese marco, la lógica de alianzas estadounidenses nos permite hablar de Pivot to Asia por una cuestión muy sencilla. Primero, porque hay un reconocimiento explícito de Estados Unidos, pero bueno, Estados Unidos podría reconocerlo y no ejecutarlo. Y segundo, porque se ve claramente en dónde está mejorando sus alianzas o en dónde está tratando de robustecerlas más. Los países europeos de Occidente son ya aliados estratégicos de Estados Unidos, adheridos a la estrategia internacional de Estados Unidos como entes subordinados, autónomos, totalmente, pero subordinados, es decir, aceptan autónoma y soberanamente ser autores subordinados a Estados Unidos. América Latina, dependiendo de las lógicas políticas internas, adhiere al unipolarismo o al multipolarismo, pero como nunca lo hace colectivamente, nunca es una cuestión relevante. En los 90 sí adhería a Estados Unidos por la lógica política interna de los países latinoamericanos, que salían de la noche de las dictaduras anticomunistas y no quedaba en pie prácticamente ninguna fuerza de izquierdas latinoamericana capaz de gobernar en el continente, y en Asia es donde pretende hacer ese sistema de alianzas. Pero, ojo con pensar que como China no tiene un bloque chino como tal, no está consiguiendo tomar posiciones a la misma altura que Estados Unidos. Porque Estados Unidos quiere una lógica de bloques, porque aspira al unipolarismo. Y cuando tú aspiras al unipolarismo, lo que tienes que hacer, lógicamente, es, bueno, pongo bajo mi paraguas a la mayor cantidad de estados nacionales posibles y a la mayor cantidad de entes intergubernamentales posibles para decirles que confronten contra ese otro actor. Pero China no busca eso. Por lo que sea. Se puede debatir por qué, pero no lo busca. China lo que pretende es una lógica de multipolarismo absoluto. Voy a establecer la mayor cantidad de relaciones de amistad interestatal con la mayor cantidad de actores en el mundo, hasta tal punto que no pueda existir un bloque contra mí, porque la mayor cantidad de entes estatales del mundo son mis aliados, como mínimo comerciales, y con buenas relaciones diplomáticas. Y esa es la gran contradicción que enfrenta el Pivot to Asia, que yo diría que hay, con esto termino y vamos si queréis a preguntas, o a que comente algo Pablo, que si no, yo diría que hay una grieta entre lo que es la estrategia de máximos del Pivot to Asia y lo que son las posibilidades que tiene Estados Unidos. La estrategia de máximo o el objetivo máximo del Pivot to Asia es volver a la lógica unipolar y que China deje de ser un actor competitivo en la hegemonía estadounidense, en la hegemonía del bloque liderado por Estados Unidos. Pero es que eso solo podría pasar si China colapsa. No hay otra opción. O sea, China tiene que colapsar económicamente para que eso suceda. Estados Unidos no puede, por la guerra comercial, hacer que China colapse. Yo creo que eso, con las distintas avanzadas que ha hecho Estados Unidos a ese respecto y la respuesta de China ha quedado claro, y la única vía por la que Estados Unidos puede conseguir que China colapse es a través de la vía militar. Es decir, las presiones en Corea y las eventuales presiones en Taiwán. Por eso Pablo y yo el otro día comentábamos, en un directo que por cierto no tenía nada que ver, pero terminamos hablando de esto, que si tenemos que seleccionar un potencial frente bélico que podría cambiar por completo la estructura del orden internacional y que podría dejar a todos los conflictos bélicos en una jerarquía muy, muy inferior para Estados Unidos, sería una guerra en Taiwán. Porque una guerra en Taiwán sí puede imaginarse que podría conducir al colapso de China.
No digo que tuviera que ser así, pero podría... Es el único escenario a través del cual Estados Unidos podría apretar tanto las tuercas que forzase un colapso de China. ¿Qué es lo que pasa? Que así como muchos estados en el mundo dependen económicamente de China y tienen vínculos comerciales con China lo suficientemente importantes como para no confrontar con ella, Estados Unidos también los tiene. Entonces Estados Unidos está en una jaula, no puede ejecutar su plan porque de ejecutarlo él mismo podría colapsar. No sé si ha quedado claro mi postura, creo que... Yo estoy y luego pasamos a preguntas rápidamente. Yo estoy de acuerdo en lo que dices, Edu, de que Estados Unidos plantea una dicotomía a sus aliados y a sus socios en general. Lo estamos viendo también con Europa, no solamente en Asia, en el sentido de que pide a sus socios de que se unan a esa competencia tecnológica, económica y comercial con China. Y de hecho castiga a los que no lo hacen o los que no siguen tanto su política, ¿no? Y es verdad que Estados Unidos propone ese dualismo, ¿no? De decir, o estás conmigo o estás con el otro. No, a ver, no tan marcadamente dicotómico, pero sí que en esos términos en muchos casos. Y eso es algo que los países en Asia, pues bueno, pues no compran del todo. Eso además... Eso lo comentaba Ander en un artículo, no sé si del año pasado o hace dos, ese dualismo, ¿no? de las dos jerarquías en Asia, de la jerarquía militar liderada por Estados Unidos y la jerarquía más económica liderada por China, ¿no? Y que al final lo que hacen los estados, en este caso de Asia, es intentar pues cabalgar las dos olas, por así decirlo, ¿no? Sí. O surfear las dos olas, más bien, más que cabalgar. Pero yo... Yo pienso que al final es una estrategia de tal manera que a Estados Unidos le viene bien y que, por ejemplo, que como ha dicho Ander al principio, tiene estados que sí que tienen, bueno, que sí que están aliados completamente con Estados Unidos, y eso es Japón, ahora más Corea del Sur y otros países que consideran que China es una amenaza, y eso es algo con lo que juega Estados Unidos. Yo creo que además es una de las fallas más grandes que tiene China, ¿no? Que al final no cuenta con tantos aliados como puede tener Estados Unidos, y pues Estados Unidos pues está poniendo en marcha ese bloque anti-chino que puede tener mayor éxito o no, pero tiene posibilidades, mientras que China no puede poner en marcha un bloque anti-estadounidense, aunque quiera o no quiera. Y ya para terminar, yo diría que Estados Unidos no es que quiera que China colapse, yo no lo pienso, no pienso que sea así, sino quiere que mantener su hegemonía tecnológica, económica respecto a China, y eso conlleva que China, pues conlleva sanciones, aranceles, es decir, que ejercer una presión suficiente a China para que esa distancia sea lo más amplia posible entre las dos potencias, ¿no? Pero no un colapso, porque eso sería fatal, evidentemente, y es consciente de Estados Unidos para su propia economía y para la economía del mundo. Y ya está, no quiero alargarme un poquito más. Sí, si queréis... os paso una pregunta a los dos, a modo de respuesta, vale, y a modo de pregunta disparadora, y ahora después leemos preguntas del chat, ¿vale? Vale. Yo entiendo la idea, ¿eh? Es cierto que China no puede hacer un bloque anti-Estados Unidos, ¿sí? Pero lo que está haciendo Estados Unidos es, en los términos en los que le gustaría a Estados Unidos, un bloque anti-China. Me explico. Es cierto que hay estados que reconocen que China es una amenaza. Es cierto que hay estados que reconocen o que aceptan tener tropas estadounidenses. Y es cierto que hay estados que reconocen, no en estos términos, pero que reconocen estar alineados en la estrategia de lo que sería el bloque colectivo o el bloque imperialista colectivo de Estados Unidos. Pero ¿hasta qué punto podemos hablar de un bloque estrictamente anti-China si, tal como reconocéis, todos esos actores estarían en contra de integrarse en una guerra directa con China? Y además, si aceptamos que lo máximo que puede hacer Estados Unidos contra China es intentar ir ganando batallas en la guerra comercial o en la guerra tecnológica, entonces estamos dando por hecho que Estados Unidos ha abandonado definitivamente el sueño de volver al mundo unipolar, porque ha aceptado que el mundo de la competición con China no se va a ir. Y entonces eso es una victoria estratégica de China, porque eso hace 25 años no existía. O sea, hace 25 años era un mundo unipolar con potencias emergentes. Si Estados Unidos rechaza
o renuncia al objetivo del colapso chino, ha renunciado al esquema unipolar y ha aceptado la victoria de China. Ha aceptado que el esquema internacional que opera y al único al que se puede aspirar es el esquema multipolar. Y a partir de ahí te acomodas un poco de la mejor forma que puedas, pero en ningún caso aspiras al retorno a la lógica unipolar. No sé si ha sido una pregunta o no. Más o menos. Comentario, comentario pregunta, como los que piden la mano al final de una charla para... Yo veo una reflexión más que una pregunta, que me parece fenomenal, ¿eh? Más que una pregunta, yo tengo una reflexión, ¿no? Como dicen algunos. A ver, yo opino que evidentemente el bloque, pues bueno, que el bloque antichino quiere poner en marcha Estados Unidos es lo que le gustaría, pero es que lo que le gustaría o no, incluso en el momento unipolar estadounidense tampoco se hacía lo que Estados Unidos quería sí o sí. Quiere decir que sí, sí, claro, evidentemente no es lo que quiere totalmente, porque como he dicho, hay países que no quieren alinearse completamente con las tesis de Estados Unidos, pero bueno, al final las cartas que tienes pues son las que juegas y eventualmente yo pienso que en una confrontación Estados Unidos-China, que yo creo que es probable que ocurra, o bueno, yo diría, sí, probable, yo más que posible, probable. Yo diría que está claro con quién va a poder amasar una línea de aliados más grande y va a ser Estados Unidos. Y eso será un problema para China, aunque es verdad que luego China tiene muchas ventajas en el caso de un escenario bélico con Estados Unidos. Vale, vamos a preguntas entonces, chicos, porque si no, si sigo con la respuesta... Sí. Pido perdón, porque hemos tardado un poquito más en ir con las preguntas, pero yo creo que ha merecido la pena. Vamos a ver, tenemos preguntas. Mientras lees, lo que es importante aquí tener en cuenta, yo creo que para entender las dinámicas en la región Asia-Pacífico, es lo que ha dicho antes Pablo, de que la región está dividida en dos jerarquías. Yo creo que eso es un marco teórico, ¿no? Que es muy bueno, ¿no? Para poder entender cómo se comportan los considerados como estados intermedios. Aquellos países que están entre las dos potencias, ¿no? Entre China y Estados Unidos, y están como siempre en medio de un posible conflicto entre ambos, ¿no? ¿Qué hacen? ¿O qué hacen en tipos de paz? ¿Qué hacen en tipos de guerra? ¿Qué hacen para evitar un conflicto? Y, y eso, y precisamente escribí sobre eso, ¿no? Sobre esa estructura dual. Y sin más, no quería comentar nada importante, pero es un matiz interesante para aquellos que quieran profundizar más los temas sobre Asia-Pacífico, que lo lean, ¿no? Que lean cómo funciona esa doble jerarquía. Porque, por ejemplo, poner así un caso bastante significativo sobre esto. Muchos países en Asia-Pacífico se quejan a Estados Unidos de que no permite acceso a su mercado, ¿no? Al mercado estadounidense, y que como consecuencia los países intermedios van a tener que seguir dependiendo comercialmente de China y van a seguir teniendo que adoptar una estrategia un poco más ambigua o neutral respecto a la competición estadounidense. Eso es especialmente relevante, por ejemplo, en la asociación que lideró, que inició el año pasado Estados Unidos, el año pasado hace dos, que se llama IPEF, que se llama Marco Económico para el Indo-Pacífico, que precisamente busca reducir las dependencias de China, pero Estados Unidos no ofrece un acceso a su mercado, porque el mercado estadounidense ahora mismo está, digamos, más protegido, ¿no? Porque, bueno, por cuestiones internas de Estados Unidos, que tampoco vamos a meternos en esto, ¿no? Porque ya sabemos que ahora el libre mercado en Estados Unidos pues no se ve con tan buenos ojos como antes, ¿no? Por el tema de destrucción de empleos, etcétera, etcétera. Pero bueno, como Estados Unidos no puede, por cuestiones internas, abrir su mercado a otras potencias y a otros países intermedios, esas potencias y países intermedios seguramente van a seguir dependiendo de China, que China sí que abre su mercado, al menos para el tema del comercio pues de insumos y de productos básicos o productos intermedios. Entonces, por ejemplo, eso es un caso muy interesante que demuestra cómo esa jerarquía dual, ¿no? La de comercial o económica, que está más encabezado por China, y la de seguridad más liderada por Estados Unidos, influye todas las dinámicas en Asia-Pacífico.